Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hanul Semp, en donde las fronteras no existen. Hola a todos, esto es Hangul Experience. Mi nombre es Lorena. Hoy vamos a hablar sobre las becas GKS y su proceso de aplicación. Además, compartiremos algunos tips y experiencias para ustedes. Esperamos que disfruten mucho este episodio. Hoy nos van a acompañar como invitados 3 ganadores de esta beca. El primero, Anthony Guzmán de México, que actualmente está en Corea aprendiendo coreano para el otro año estudiar su maestría de Ingeniería Electrónica en Busan University. También de posgrados tenemos a Laura Ramos, que hace parte de nuestro equipo de podcast en Hanul Semp. Laura también está en su año de aprendizaje de coreano en Seúl, para el otro año estudiar su maestría en Film and Video en Dongse University en Busan. Por otro lado tenemos a Yanko. Él estudia biotecnología en Yonsei University desde el 2018. Nuestros invitados nos ayudarán a entender todo este proceso de aplicación y cómo construir un perfil ganador. Para empezar este capítulo queremos primero comentarles qué es la beca GKS y cuál es su objetivo. Las siglas GKS o Global Korean Scholarship es una beca financiada por el gobierno de Corea del Sur. Su objetivo radica en otorgar apoyo a estudiantes extranjeros para estudiar en Corea, además de promover el intercambio educativo a nivel internacional y mejorar los lazos de amistad entre los países involucrados. La beca GKS no solo te da la oportunidad de estudiar en uno de los países con mejor educación, sino que te permite conocer una nueva cultura, experimentar un ambiente totalmente diferente al de tu país y aprender un nuevo idioma, ya que esta beca suele dar a los estudiantes que lo necesitan un año entero de aprendizaje del idioma coreano. Definitivamente esta beca es una de las más completas que hay, pues si hablamos de pregrado son 5 años de estudio. El primer año está dedicado al aprendizaje del idioma coreano y los 4 restantes son de la carrera. Por otro lado, para posgrado son 3 años. De igual forma, el primer año está dedicado al aprendizaje de coreano y los 2 años de maestría o doctorado restantes. Todos los requisitos de esta convocatoria, las universidades y carreras a las que se puede aplicar, los cupos de ganadores que hay por cada país y las fechas de apertura y cierre las encuentran en el sitio oficial de la beca GKS, que es studyinkorea.gov.kr. Algo para tener en cuenta es que esta convocatoria no exige ningún tipo de pago para aplicar. Mucho ojo con eso. Solo busquen todo lo que necesitan en studyinkorea.gov.kr. Definitivamente uno de los mejores consejos que les podemos dar a la hora de querer aplicar a la beca es que revisen con antelación la convocatoria del año anterior. ¿Por qué? Esto es para que tengan en cuenta los requisitos y documentos necesarios, porque la mayoría de estos documentos son iguales año tras año. Claro, algunas veces suelen cambiar, así que la recomendación es que saquen los documentos con antelación, porque si, ejemplo, esperan hasta que abran la convocatoria para sacar todos los documentos, la fecha de cierre es de aproximadamente un mes después desde que inicia la convocatoria. Y un mes es muy poco tiempo para sacar todos los documentos, escribir los ensayos, buscar los profesores para las cartas de recomendación, hacer los exámenes para los certificados de inglés o coreano, bueno, un sinfín de documentos que es mejor ir preparándolos con antelación. Además, y por si existe algún cambio de documentación en el año en que aplicaste, solo sea hacer ese nuevo documento o proceso que pidan y no preparar todo con un tiempo tan limitado como es un mes. Bueno, Lore, y además de eso, de lo que tú dices, es importante que revisen en Study in Korea qué países cubre la convocatoria,
porque no todos los países tienen derecho a aplicar. Además, varían si es para pregrado o para posgrados. Entonces, por ejemplo, para Latinoamérica, los cupos que hay para pregrado son para Colombia, México, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y para el caso de posgrado, los países cambian. Entonces, los países que pueden aplicar de Latinoamérica son Colombia, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bueno, y además de revisar si su país está dentro de los seleccionados para participar en la convocatoria y organizar esos documentos legales, es necesario que busquen con antelación universidades que cuenten con el área profesional que desean cursar. Tengan en cuenta que las universidades que se ofertan están dentro de la información que expide la convocatoria en la página studyinkorea.gov.kr. Ahí encontrarán un Excel con todas las universidades, carreras, maestrías y doctorados que esta beca cubre. Porque tengan en cuenta algo, y es que no todas las universidades coreanas están dentro de este convenio. Así que solo revisen ese documento que encuentran en studyinkorea.gov.kr y escojan el área que está en ese documento. Si el área de estudio que ustedes quieren aplicar no está por algún motivo en ese listado, es porque GKS y la universidad no hicieron algún trato para que esa área de estudio sea parte de la convocatoria. Así que no se pueden presentar. Por eso les pedimos que revisen con mucho cuidado. Hola, me llamo Yanko Rodríguez, soy de México, estudio en la Universidad de Yonsei en la carrera de biotecnología. Yo al momento de aplicar a la beca, yo ya estaba estudiando en la universidad en México, entonces yo tenía cierta visión de lo que quería. Entonces yo estaba estudiando química de alimentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo siempre quería estudiar biotecnología, de que mis materias en el paquete terminal de la universidad, las selectivas, yo iba a estudiarlas de biotecnología. Entonces se me hizo más fácil ya directamente aplicar al programa de biotecnología. En cuanto a la universidad, yo no estaba muy seguro de lo que quería. Yo sabía que tenía que aplicar a 3 universidades, entonces apliqué a Yonsei por Sky, porque pues son las universidades de renombre aquí en Corea. Y las otras 2 universidades que apliqué fueron Sungkyunkwan, que me enteré porque estaban haciendo scouting en México y pues me imaginé que necesitaban gente, y Kyunghee University porque pues tenía el programa de biotecnología. Bueno, hola a todos. Primero me presento, mi nombre es Laura, soy de Colombia y yo me presenté vía universidad, y como dijo Lore, en ese momento estoy estudiando mi año de coreano para estudiar en los próximos meses mi maestría en Film and Video. Bueno, yo como escogí el programa y la universidad, bueno, en realidad fue un proceso muy largo, basándome siempre en el Excel. Como dijo Lorena, se tienen que basar en ese Excel y mirar las carreras que hay en ese Excel y las universidades que tiene ese Excel que encuentran en Study in Korea. Entonces yo, basándome en eso, empecé como a buscar mi campo, que es como, no sé, empecé a buscar como film and video, cinema, audiovisual, como todas esas palabritas claves que describen mi carrera. Entonces, a partir de ahí, como que ya empecé como a descartar otras universidades, obviamente que no tenían mi área, y hacía como una lista, y de ahí como que de las listas empecé a buscar cada una en las páginas oficiales, buscando las páginas en coreano, porque cuando se pone en inglés casi no hay información, la información es súper pobre. Entonces,
cuando uno pone la página original en coreano, aparece todo el pensum, qué materia se va a ver, todo eso. Entonces creo que es importante que busquen así como las materias que van a ver en coreano, que ahí es donde está la información más completa. El caso es que yo hice eso y empecé a mirar como qué es lo que me gustaba, qué no me gustaba, y a partir de eso pues iba descartando algunas que sí eran mi área, pero de pronto no era el enfoque que yo estaba buscando. Y a partir de ahí como que descarté varias y me quedé con, no sé, yo no, me quedé con muchas, pues eran como 6 universidades que yo tenía en mente. Y bueno, yo al principio me basé en el ranking, pero después como que empecé, como que pues reflexioné, hice un montón de, pues o sea, uno pensando, de alguna forma empecé a pensar que a mí no me interesa que mi universidad, o sea, esté en el ranking número 1 o 2, pero que en mi carrera no sea tan importante, sino que sea muy buena en ingeniería, ¿cierto? Como yo no estoy estudiando esa área, pues a mí no me interesa realmente que mi universidad sea buena en esa área, sino que a mí me interesa que mi universidad sea buena en mi área, que es como artes visuales, como sí, cinema, todo eso. Entonces, a partir de ese pensamiento que tuve, empecé a mirar qué universidades en serio tenían mi área como una prioridad, como qué universidad se especializaba en mi carrera, no el ranking como tal, sino qué universidad en serio le metía toda a esa área. Entonces ahí llegué a Donseo University, porque Donseo University tiene como área principal, más que las otras, más que ingenierías, más que ciencias, más que otras cosas, es mi área, que es audiovisual y diseño gráfico. Esas son sus carreras fuertes. Entonces, claro, yo empecé a investigar mucho sobre la universidad. Entonces, pues como esa es su área principal, entonces tienen los mejores equipos para trabajar. Donseo está en Busan, que es una de las capitales pues del cine en el mundo. Entonces, como que empecé a mirar mucho eso, más que el ranking de que fuera una de las Sky. Me traté de enfocar en cuál universidad era la mejor en mi área, no importa si no está dentro de las Sky. Entonces eso fue yo lo que hice. Fue un proceso muy largo hasta que llegué a Donseo University y descubrí el pensum, pues que es maravilloso, y que me terminé enamorando, a partir que, como dije, pues uno de los fundadores de mi carrera es un director muy famoso, que fue uno de los pioneros de la nueva ola coreana. Entonces todo eso fue como, no, esta es mi universidad, me encanta, y así fue que yo llegué a seleccionar a Donseo University. Hola, mi nombre es Anthony Kion Guzmán Legel, tengo 25 años de edad, apliqué para la beca GKS para posgrado, en este caso una maestría. Actualmente me encuentro en la Universidad de Doksan Women Universities realizando el año de idioma de coreano, y posteriormente iré a Busan, a la Universidad de Busan National University, a realizar la maestría en ingeniería electrónica con el enfoque en el área de control, dándole el enfoque en el área de robótica. La forma en la que elegí el programa pues fue en qué yo me quería especializar, ¿no? En este caso yo estudié ingeniería electrónica y yo quiero hacer un enfoque hacia lo que es robótica. Entonces, primero que nada me puse a investigar qué universidades en Corea de la lista de la convocatoria. Primero que nada, eso es muy importante, leer la convocatoria y ver qué universidades hay en esa lista. Y en esa lista me puse a buscar universidad por universidad qué universidad tenía el mejor programa, o tenía un laboratorio de robótica suficientemente avanzado que me pudiera interesar a mí. Obviamente las universidades Sky entraban dentro de este parámetro, pero también era primordial investigar otras universidades porque son muy competidas esas universidades. Entonces también me basé en el ranking que tenían las universidades dentro del mismo país. Me puse a investigar el ranking de las universidades una por una igual, y eso fue la forma en que yo pude elegir qué universidad más o menos me interesaba para aplicar.
Ahora, dependiendo la universidad y el ranking, ahora faltaba ver el programa, porque una cosa era ver que tuvieran un laboratorio, pero también era que tuvieran el programa que yo quisiera realizar dentro de ese mismo laboratorio, porque el laboratorio, en mi caso, puede ser de nada más pura investigación y no se puede dar a conocer como una materia o algo para maestría. En mi caso, yo fui para maestría y generalmente esos laboratorios son más para doctorado. Entonces fue enviar correos, ponerme al tanto y traducir todas las páginas de las universidades, porque la mayoría tienen traducción en inglés, pero cuando la traduces en inglés la página es muy pobre, no tiene nada de información ni nada, y cuando la pones en coreano, pues ahí te está toda la información. Entonces pues sí, es un proceso bastante largo el hacer todo esto. A mí me tomó como 2 meses más o menos poder determinar qué universidad quería, nada más con eso. Entonces sí fue algo bastante largo, pero pues les recomiendo que vayan leyendo la convocatoria del año pasado y de ahí se vayan basando en qué universidad más o menos que quieren, porque lo más probable es que sean las mismas universidades para el siguiente año. Puede ser que quiten unas o agreguen otras. Entonces eso es la forma en la que yo elegí el programa y la universidad. Yo recomendaría para las personas que el programa en el que quieren aplicar, pues primero asegurarse qué es lo que quieren bien, ¿no? Determinar qué es lo que quieres, porque a la hora de estar buscando el programa, en mi caso, a mí me empezaron a llamar también otros programas la atención. Entonces empezaba a dudar de que si en realidad quería ese programa o no. Entonces primero definir bien qué es lo que quieres. Y pues también investigar qué programa se asemeja más a lo que tú quieres, porque en mi caso también había muchos programas que tenían uno que otra materia de lo que yo quería, pero la mayoría eran sobre otras, pero la maestría se llamaba igual. Entonces el investigar bien las materias, el currículum de lo que vas a llevar es muy importante. La beca GKS tiene 2 formas de aplicar. Una es vía embajada y la otra vía universidad. La primera opción, que es la opción de vía embajada, el proceso lo harás directamente con la embajada de Corea en tu país. Por ejemplo, yo que soy de Colombia haría el proceso con la embajada de Corea que está en Colombia. Por esta opción podemos aplicar hasta 3 universidades. Por lo que si pasamos la ronda de la embajada, tenemos 3 chances para pasar a alguna de las 3 universidades que seleccionamos. Por otro lado, este proceso exige 4 paquetes con los mismos documentos, porque uno de estos paquetes de documentos es para la embajada. Ya si pasamos el primer filtro de la embajada, los otros 3 paquetes de documentos serán remitidos a las universidades coreanas que elegimos para que vean nuestra aplicación y nos seleccionen. De este último paso también se encarga la embajada. Por otro lado, podemos aplicar vía universidad. Aquí solo podemos escoger una universidad, porque nosotros nos vamos a encargar de todo el proceso. Es decir, enviar nuestro paquete de documentos hasta Corea y que llegue a la universidad que seleccionamos. Para esto solo necesitamos un paquete de documentos, no 4 como se requiere vía embajada. Algo para tener en cuenta es que en este año en Colombia hubo una modificación en esto. Pues ahora si vas a aplicar vía embajada, todos estos documentos se envían al correo que la embajada nos autoriza. Y luego los seleccionados tienen que enviar los documentos en forma física. Sin embargo, esto es solo para Colombia. Por favor, revisen o llamen a las embajadas de sus países para que tengan claro cómo es el proceso. Pues cada embajada tiene sus propias fechas de cierre, procesos y filtros que pueden variar. Sí, es muy importante que llamen, como dijo Lore, a sus embajadas para que tengan mucho más claros el proceso de cierre de la convocatoria, qué papeles piden extra como embajada. Entonces llamen a sus embajadas y terminen de rectificar qué papeles necesitan. Y teniendo todo esto en cuenta, ahora sí podemos empezar a hablar de cuáles son los requisitos y documentos que esta convocatoria exige. Para pregrado, en primer lugar, se requiere el diploma de bachiller o de la preparatoria. Asimismo, el aspirante no puede tener más de 25 años.
En cuanto a los aspirantes de posgrado, deben tener una edad menor a los 40 años y contar con un título universitario de pregrado o de una maestría si van a aplicar pues a doctorado. Para ambos casos no pueden ya estar matriculados en una universidad coreana, y en cuanto a las calificaciones académicas, el promedio final debe estar por encima del 80% en el GPA. Esta conversión de notas al GPA la pueden encontrar en Study in Korea. Los documentos que exige esta convocatoria los puedes encontrar igualmente en Study in Korea. Allí tendrás a la mano un checklist con todos los requisitos que tienes que entregar de forma obligatoria. Sin embargo, en este capítulo vamos a estar hablando de algunos de ellos y preguntándoles a nuestros invitados cómo se prepararon o hicieron estos documentos. Uno de los documentos más importantes de esta convocatoria es el Personal Statement. Este es un ensayo de carácter obligatorio que debemos agregar a nuestra aplicación. En el Personal Statement, el aplicante debe mostrar su mejor perfil y escribir sobre su vida, tanto personal como profesional. Este ensayo no es para nada sencillo de hacer, pues se necesita de tiempo, dedicación y mucho esfuerzo para mostrar lo mejor de nosotros en una sola hoja. El Personal Statement tiene unas instrucciones que es muy importante seguir. Esto lo vemos dentro del recuadro en donde se debe describir el ensayo. Es muy importante que tengamos en cuenta que solo debemos de escribir dentro del recuadro, con la tipografía Times New Roman de tamaño 11 como lo dicen las instrucciones. En el caso de posgrado hay que tener muy en cuenta que el límite del ensayo siempre va a ser una hoja, ni 2 hojas ni media hoja, debe ser una hoja. Contrario al aspirante de pregrado, ya que su Personal Statement debe de ser de 2 hojas. Para este ensayo debemos tratar de escribir sobre la motivación para aplicar a esta beca, nuestro background profesional y académico, sobre nuestra familia, premios o casos de éxito que hayamos tenido. También pueden agregar actividades extracurriculares, voluntariados y si tenemos publicaciones de alguna investigación que hayamos hecho. Las especificaciones de estos puntos los podemos encontrar en el formato de Study in Korea que ya les hemos mencionado. Sin embargo, podemos escribir otras cosas que consideremos importantes para hacer sobresalir nuestra aplicación. No es necesario que sean en el mismo orden que les acabamos de decir. Lo ideal es que ustedes jueguen con esta información y que le den sentido a su Personal Statement. Pero recuerden que lo más importante es escribir con el tamaño y la tipografía que nos piden. Y sobre todo no nos pasemos de las hojas requeridas. El proceso para el Personal Statement fue bastante largo, la verdad. Yo había aplicado a otra universidad, nada relacionado con GKS el año anterior, y ahí también te hacían aplicar un Personal Statement, ¿no? Entonces dije, reciclaré el mismo ensayo, y al leerlo, pues la verdad me di cuenta de que no había nada que pudiera reciclarse porque era muy difícil utilizar la misma información dentro de todo eso, ¿no? Entonces lo que procedí a realizar fue leer las preguntas que vienen en la convocatoria y responderlas con puntos. Entonces, por ejemplo, si la pregunta era ¿por qué quieres estudiar? Entonces un punto sería ¿por qué quieres estudiar en Corea? ¿O por qué te debemos dar esta beca? Entonces yo un punto era porque quiero vivir la experiencia internacional. Siguiente punto, porque Corea es muy avanzada en la tecnología, entonces quiero hacer esto, ¿no? Y así me fui punto por punto, y también agregué puntos de cosas de las que yo quería hablar. Y después de poner todos los puntos de los cuales yo quería hablar, procedí ahora sí a hilar las ideas una con otra y a escribirlo tal cual. Una vez ya teniendo el primer borrador, se lo envié a 8 personas diferentes y esas 8 personas me dieron su retroalimentación y volví a reescribir el ensayo
una vez ya reescrito, lo volví a enviar a esas mismas 8 otras personas y me dieron otra vez de retroalimentación, y así fue la iteración como unas 4 veces. Entonces el ensayo se reescribió como unas 4 o 5 veces, pero también es importante notar que no todo lo que te digan es bueno o es malo, ¿no? Simplemente son observaciones de la gente y cómo ellos harían el ensayo para ellos. Entonces ya depende de cada quien qué es lo que decides tomar de la retroalimentación de ellos y qué es lo que decides dejar. Y pues al fin y al cabo tú eres el que va a entregar ese ensayo y tú eres el que sabes qué es lo que quieres poner y tú te conoces más a ti mismo que nadie más. Entonces es importante también asegurarse y no dudar a la hora de hacer ese proceso, porque es muy incierto que las personas te den un punto de vista y tú creas que no es de acuerdo, o sea, que no es correcto lo que ellos te están diciendo. También es importante no dudar de ti mismo y poner lo que tú sientas que crees que te pueda llevar a la siguiente etapa. Bueno, el proceso de escritura del personal statement fue larguísimo, fue un proceso de mucho trabajo, de escribir y de releerlo y volverlo a reescribir. Bueno, fue un proceso de buscar las palabras correctas, de buscar el orden correcto. Entonces, tengan en cuenta que pues escríbanlo con mucho tiempo de anticipación para que el personal statement quede súper bien, quede con buena redacción. Entonces, bueno, primero que todo, obviamente el personal statement es completamente en inglés. Entonces, bueno, yo empecé a escribir sin preocuparme en el espacio. Yo empecé a escribir de corrido, o sea, creo que me pasé al principio, obviamente la hoja, creo que escribí como las 2 hojas, pero en ese momento al principio lo que yo hice en mi proceso de escritura fue como no preocuparme por el espacio, porque cuando uno se empieza a preocupar por todos esos factores externos, la creatividad se corta. Entonces lo que yo hice primero fue escribir sin pensar en eso para ver qué salía. Ya a partir de todo lo que salió, empecé a resumir, a mirar qué era lo más importante. Tal vez yo decía, no, esto ya mentiras, ya no me parece tan importante, entonces lo iba sacando y el ensayo pues se iba cortando poco a poco. Luego lo que yo intenté hacer fue pensar cómo, o sea, porque los jurados van a leer un montón de ensayos, entonces tratando de mirar que mi ensayo fuera interesante. Lo más difícil es cómo se empieza, el principio. Entonces yo empecé como contando una experiencia de cómo yo llegué a estudiar lo que yo estudio. Entonces dije algo así como en un renglón y ya a partir de ahí ya es lo más fácil. O sea, el principio es lo más difícil y eso fue lo más difícil para mí. Ya después uno como que se va inspirando y todo va saliendo. Entonces es tener cuidado de cómo se conectan las ideas. Y lo más importante es, como dijo Anthony, pues que compartió su personal statement a 8 personas. Creo que eso es súper importante. Yo no se lo compartí a 8 personas, se lo compartí a una persona que ya está aquí, que ya se ganó la beca. Entonces ella ya sabía cómo, o sea, qué busca la beca. Entonces ella me ayudó muchísimo a enfocar, a enfocar mis ideas, a qué era mejor poner y quitar, todo ese tema. Otra amiga que me ayudó con la redacción con respecto a inglés, me ayudó como a cambiar palabras, a conectar mejor, como un inglés más académico. Y lo otro que yo hice fue asesorías pues con Angie aquí en Hanulsen, que también me ayudó muchísimo, pues porque ella ya estuvo aquí, sabe mucho del tema. Entonces ella también en estas asesorías me ayudó a enfocar mucho mis ensayos. Y creo que esa parte de retroalimentación es fundamental, porque uno escribe, pero a veces sí, uno dice que está bien, pero realmente cuando lo lee otra persona o no se entiende la idea, o bueno, ellos tienen un punto de vista diferente. Entonces creo que es súper importante que se lo compartan a sus amigos o a gente que sepa el tema. Y lo que básicamente escribí fue como un background de mi vida como estudiante, pues con respecto a mi universidad, qué logré hacer en la universidad,
universidad, que estuve en semilleros de investigación, luego me enfoqué que trabajaba en esto, pues como que he trabajado en este tipo de cosas, que mi trabajo, no sé, tengo una experiencia de 3 años, bla, 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 como todo eso. Luego, cómo llegué, pues por qué quiero estudiar una maestría, y ya por qué Corea, y por qué, como yo me presenté vía universidad, entonces yo me enfoqué mucho en tratar de escribir sobre mi universidad. Entonces, ¿por qué me había interesado esa universidad? Aparte de por qué quería estudiar en Corea y no en otro país, porque quería estudiar en esa universidad y no en otra universidad. Entonces, eso también lo escribí muy, muy cortico, y también escribí un background de por qué me gustaba Corea, ¿cierto? Entonces, pues que tenía unos podcasts que hablaban de Corea, que siempre estuve muy interesada en el cine coreano, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y al final puse como, pues que esta universidad y esta beca me iban a ayudar mucho para ser una mejor profesional y llevar todos esos conocimientos a Colombia y bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas. Yo al momento de escribir el personal statement lo hice con tiempo, pero luego por muchas fuerzas de la naturaleza, el terremoto del 19 de septiembre de 2017, lo paré, y no fue hasta una semana antes de entregar los documentos que volví a retomar la escritura de este. Pero nada de lo que escribí en ese fue mentira. Simplemente me supe vender. No puse cosas que no haya hecho, porque luego supongo que con la documentación que entregas se pueden dar cuenta. La manera de escribirla, pues fui original. Eso sí puedo decir que hice. ¿Qué otra cosa? Vendí mis atributos. Pues se puede decir que los exageré, sí, pero nada de lo que escribí fue mentira. Además del personal statement, para posgrados tenemos que escribir otro ensayo, el Statement of Purpose. Este ensayo en general es como un study plan, en donde vamos a describir qué planeamos hacer durante nuestra estadía en Corea. Adicionalmente, aquí tenemos que escribir sobre nuestro posible proyecto de grado. Antes que nada, al igual que el personal statement, tenemos que utilizar la tipografía Times New Roman de tamaño 11 como lo indican las instrucciones, y solo podemos escribir hasta 2 hojas. Cuando vemos el formato vemos 3 subdivisiones. La primera es Language Study Plan. Aquí tenemos que escribir qué estrategias o métodos de estudio vamos a utilizar para aprender coreano durante nuestro primer año de estudio. Es importante hablar de estrategias más allá de las clases que vamos a recibir. Por otro lado, como nuestra lengua materna no es el inglés, también aquí es importante hablar de cómo vamos a mejorar en este idioma, ya que esta beca nos da la oportunidad no solo de aprender coreano, sino de perfeccionar nuestro inglés. Así que debemos enfocarnos en escribir sobre cómo vamos a mejorar las lenguas que sabemos o queremos aprender. El segundo recuadro que encontraremos es el Goal of Study y Study Plan. Aquí tenemos que escribir detalladamente nuestro plan de estudio, qué materias vamos a ver, qué actividades extracurriculares queremos hacer, queremos participar en algún semillero de la universidad. Aquí se habla de este tipo de cosas. También acá es súper importante escribir el cronograma de nuestro proyecto de grado. Obviamente esto no tiene que ser 100% real porque seguramente cuando lleguemos a Corea muchas cosas van a cambiar. Pero sí debemos de tener un plan de estudio para estos años de posgrado. El último recuadro es el Future Plan After Study. En este espacio tenemos que escribir sobre qué pensamos hacer después de terminar la maestría, en qué nos gustaría trabajar, si queremos regresar a nuestros países o quedarnos en Corea y dónde vamos a aplicar los conocimientos que obtuvimos. Todo esto lo tenemos que escribir en este recuadro. Como dijimos anteriormente, no tiene que ser 100% fiel a lo que de verdad va a suceder después de los años de estudio, porque no sabemos a ciencia cierta si lo vamos a cumplir. Pero para ellos es súper importante saber este tipo de cosas.
Para pregrado, esta parte no se llama Statement of Purpose, sino Study Plan, pero es básicamente lo mismo. Los aspirantes pueden extenderse mucho más porque tienen la posibilidad de escribir hasta 3 hojas. Así que hablen de qué quieren hacer más allá de recibir las clases. Actividades extracurriculares para conocer más sobre la cultura coreana, hacer amigos locales para practicar el idioma. Todas esas cosas son importantes que las escriban. Para tener más conocimiento de este tema, busquen en las páginas de las universidades a las que quieren aplicar qué semilleros tienen, o si tienen voluntariados, actividades y festivales. El study plan, por todo lo que he escuchado y por experiencia propia, no hay una manera concreta de hacerlo. Siempre preguntándole a mis amigos de la misma beca, todos dicen lo mismo, que pues no sabían qué escribir, entonces nomás pusieron cómo iban a estudiar per se. Yo al momento de hacerlo puse que iba a estudiar coreano todos los días y ya, que me iba a esforzar. No hay una manera concreta de hacerlo porque nadie te enseña a hacer eso. El study plan creo que lo pusieron más para estudiantes de maestría y doctorado, que ellos sí tienen que tener un research plan, study plan, para decir qué es lo que van a hacer al momento de hacer su investigación para sus tesis, etcétera, etcétera. Pero para undergrad simplemente nos dijeron cómo vas a estudiar coreano. Y pues no hay una respuesta concreta. Para escribirle el Statement of Purpose, que básicamente es como la investigación que quieres llevar a cabo, eso en mi caso fue algo muy difícil, porque para poder ya escribir este ensayo, ya tienes que haber decidido más o menos a qué universidades quieres aplicar. ¿Por qué? Porque depende por qué canal te vayas a ir, si vayas a aplicar por embajada o por universidad. Y en mi caso, que yo apliqué por embajada, tenía que hacer este ensayo de la forma más general posible para que aplicara a las 3 universidades a las que yo quería aplicar. Eso fue algo bastante difícil porque en una universidad tenían un laboratorio enfocado hacia un tema y en otra universidad tenían otro laboratorio enfocado hacia otro tema. Y fue bastante difícil el realizar esa actividad. En esta actividad o en este ensayo tuve asesoría de un profesor en el cual él me ayudó a leer mi Statement of Purpose y ayudarlo y ponerlo en pocas palabras bonito para que aplicara a las 3 universidades, porque como lo dije anteriormente y repito, es muy difícil hacerlo de forma general. Una cosa que yo puse en mi personal statement, en el Statement of Purpose, es algo que yo quería realizar en mi trabajo. Yo anteriormente a aplicar a la beca, yo trabajaba en un laboratorio de investigación, entonces yo veía muchos problemas que nos enfrentábamos ahí y yo quería corregir ese problema más que nada. Entonces me basé en ese problema que yo ya había enfrentado anteriormente para poder proponer esta nueva lógica o nuevo procedimiento para poder como mi proyecto de maestría. Pero repito, es difícil porque como cada universidad tiene un laboratorio diferente, es bastante complicado. Bueno, el study plan para mí fue más sencillo de escribir que lo que fue el personal statement, porque el study plan es básicamente, o sea, ya sabiendo qué universidad yo quería, ya sabiendo qué materias se iba a ver, lo que yo hice fue como coger esas materias y enfocarlas como es que esa materia y esta otra me van a servir para mi tesis y esta otra materia me va a servir para lo que yo pienso hacer cuando regrese a Colombia. Entonces eso fue básicamente lo que yo hice. Entonces lo que ustedes deben hacer es buscar el pensum de su maestría
y escoger como qué materias les va a servir para ustedes hacer la tesis y su vida profesional en general. Entonces, no pongan como dirección de actores, la materia es dirección de actores y ya, sino que escriban por qué esa materia que es dirección de actores les va a servir o para su tesis o como dije, o para su vida laboral en un futuro. Entonces, como sí, todo pues es un ensayo. Entonces eso. Lo otro es, por ejemplo, lo de los lenguajes. Como dijo Lorena, sí, escriban cómo van a hacer aparte de las clases, cómo van a hacer para aprender coreano. Entonces, no sé, yo puse como voy a ver muchas películas en coreano para escuchar y empezar a que mi oído se adapte al idioma o a aprender nuevas palabras, pronunciación. También voy a empezar a leer libros en coreano, voy a, no sé, aprender 50 palabras diarias, todo ese tipo de cosas, escríbanlo. Y también, por ejemplo, yo ponía que cómo aprendí inglés, entonces que esas estrategias me sirvieron, entonces que las iba a replicar para aprender coreano. Lo otro, obviamente muy importante para maestrías y doctorados, es la tesis. Entonces piensen muchísimo qué tesis quieren hacer, porque eso también es muy clave. Más que todo, si se van a presentar vía universidad, pues es muy clave que tengan una buena tesis, un buen tema, que eso le vaya a servir a la universidad. Entonces no escriban lo que sea, sino busquen la universidad qué otras investigaciones ha hecho o qué enfoque tiene esa universidad. Y en base a eso, ustedes escriban un tema que a ellos les pueda interesar y que a ellos les pueda servir, y que los profesores estén especializados en que les puedan ayudar en un futuro, pues cuando tengan sus asesores de tesis, pues ellos sí tengan el conocimiento para ayudarles en su tema. Entonces piensen muy bien el tema, no solamente porque a ustedes les gusta, sino porque a esa universidad le puede interesar eso. Entonces yo lo que hice fue que cogí en las páginas de la universidad, ustedes pueden encontrar todos los profesores, los nombres de los profesores. Entonces yo cogí uno por uno y empecé a buscarles como qué tesis, qué investigaciones ellos habían hecho en el pasado, y empecé como a mirar como más o menos qué enfoque tenía, y a partir de ahí me basé mucho. Inclusive encontré una profesora que tenía una investigación que a mí me servía muchísimo para el proyecto que yo tengo en mente. Entonces yo la puse directamente en el ensayo y puse como, me gustaría que esta profesora me ayudara porque ella tiene una investigación parecida de esto y esto. Lo otro es que si se van a presentar vía universidad, pues como dije, creo que es más sencillo ese punto, porque solo podemos escribir las materias con el nombre exacto que aparece, cosa que es difícil para los que se presentan vía embajada, porque pues no pueden escribir una materia como en sí, porque de pronto otra universidad, como son 3 universidades, una universidad la va a leer y va a decir como, pero yo no dicto esa materia. Entonces creo que para los de embajada, no sé, me corregirán, pero creo que de embajada eso es más abierto, como que no pueden ser tan específicos, cosa contraria a los que nos presentamos vía universidad, que puede ser mucho más fácil porque tiene que ser directamente a su universidad, y si quieren escribir el nombre de ese profesor lo pueden hacer. Entonces hagan eso, investiguen muy muy bien la universidad, como dijimos, también escriban más allá de la academia, que quieren hacer voluntariados. Entonces lo que yo hice fue, yo puse todo este tipo de cosas, y la universidad tiene unos semilleros de cine y todo eso, pero todo eso yo lo investigué en la página. Entonces literal puse el nombre del semillero, que es un cineclub, entonces puse eso, y que quería hacer este voluntariado que se llama así, porque todo eso lo investigué, porque creo que es importante como darle a entender a los profesores que están leyendo ese ensayo que uno sí conoce realmente la universidad. Entonces, que no es ahí como, me tocó ponerla, sino que uno realmente conoce la universidad y realmente quiere estar en esa universidad. Algo también muy importante a la hora de ya haber terminado los ensayos es contar con opiniones externas que nos lean pues nuestros documentos y que nos ayuden tanto en la redacción como también en el enfoque que le dimos al ensayo. Esta opinión puede ser de sus amigos o de personas que tengan experiencia en aplicar a becas. También existen diferentes comunidades y servicios que se encargan de revisar este tipo de ensayos y nos ayudan a enfocarlos, como lo hacemos en Hanul SEM.
que tienen un equipo maravilloso que ofrece unas asesorías personalizadas para las becas GQS, en donde nos ayudan a organizar nuestro perfil de aplicación, nos aconsejan en lo que podemos escribir en nuestro Personal Statement y Statement of Purpose. Si quieren saber más sobre estas asesorías, visiten nuestra página de Instagram @hanulsen y déjenos un mensaje sobre qué tipo de asesoría les gustaría tener. Manejan unos muy buenos precios, así que los esperamos en Instagram con todas sus preguntas. Continuando con el episodio y nuestro checklist de los documentos que debemos entregar para nuestra aplicación, vamos a hablar de la forma 4 o punto 4 de este checklist para pregrados y la forma 5 o punto 5 para posgrados, que son las cartas de recomendación, otro de los documentos fundamentales para la aplicación de esta beca. Para el caso de posgrados se necesitan 2 cartas de recomendación, es decir, 2 cartas de diferentes profesores, y para el caso de pregrados solo necesitan una carta. Estas cartas deben estar a computador y en inglés, así que es importante que le pidan esta carta a un profesor que ustedes sepan que sabe inglés. Por otro lado, recuerden que estas cartas deben provenir de profesores o de nuestra universidad para el caso de posgrados, o profesores del colegio o de su secundaria para el caso de pregrados. No puede ser el jefe o nuestro papá o mamá, debe ser un profesor que nos haya acompañado durante nuestra vida académica. Tengan en cuenta que estas cartas de recomendación de nuestros profesores deben entregarse en sobres oficiales de la institución, además de que deben estar completamente sellados y con la firma del docente en la parte posterior del sobre, porque se debe demostrar que el sobre no ha sido abierto por nadie. Si se van a presentar bien bajada, díganle a su profesor que imprima 3 cartas, las firme y junto con la forma 5 que viene en el paquete que descargamos en Study in Korea, las incluyan en el mismo sobre y los echen. Por otro lado, si vamos a aplicar vía universidad, que solo imprima una carta, que la firme y la meta en el sobre junto con la forma 5. Este año hubo un cambio con respecto a este punto para el caso de pregrados, pues por el tema del COVID ahora se pide que el profesor primero envíe un correo directo a la embajada con la carta de recomendación. Sin embargo, siempre revisen las guías porque cada año se realizan varios cambios. Para las cartas de recomendación, ahí sí fue algo complicado porque en mi caso, la universidad a la que yo asistí estaba cerrada por el coronavirus, entonces tuve que contactar a los profesores por medio de amigos que trabajaban con los profesores y fue algo difícil. La verdad, ese proyecto fue difícil porque para poder realizar las cartas de recomendación tiene que ser un profesor el cual te haya dado clases y pueda decir algo sobre tu desempeño académico, ¿no? Porque es muy importante que ellos expliquen cómo te desempeñaste en el salón de clases, porque aquí en Corea es algo que les importa mucho, ¿no? Entonces, ahí en el formulario o en la convocatoria vienen las preguntas que tiene que responder el profesor, pero es importante que el profesor la responda en forma de ensayo, ¿sí? Porque me pasó que me habló un profesor y me dijo que ya había respondido las preguntas, simplemente está la pregunta y la respuesta ahí abajo, ¿no? Y fue muy difícil hacerlo o convencerlo para que escribiera el ensayo respondiendo a todas las preguntas, que es algo que se busca acá, ¿no? El ensayo tiene que ser en inglés, o bueno, la carta de recomendación tiene que ser en inglés respondiendo a las preguntas. Una cuartilla máximo. Bueno, pueden ser más, pero de preferencia una cuartilla para que tampoco sea mucha información la que las personas tienen que leer. Las personas que leen tu convocatoria. Es también importante que sean profesores relacionados con tu tema o tu profesión a la cual quieres desempeñarte, ¿no? No puede ser un profesor de inglés, o sea, si vas para ingeniería, que no sea un profesor de inglés, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un profesor relacionado con tu carrera, que te haya dado clases sobre el tema de preferencia al que quieres estudiar la maestría. Eso es bastante importante.
Una cosa que es importante también recalcar, en mi caso que yo apliqué por embajada, a mí me pedían 5 formularios llenados por el profesor, 5 cartas de recomendación de él. O sea, es decir, un formulario lo llena el profesor y le puede sacar copias o las imprime. Una carta de recomendación original, las saca copia o las imprime a computadora. Y tiene que firmarla el profesor, poner el sello de la universidad y poner las 10 hojas en un sobre adentro. Que el sobre sea de la universidad y las hojas donde imprimió la carta de recomendación también tienen que ser hojas de la universidad, ¿no? Una vez que ya tienes todas las 10 hojas adentro, que las 10 hojas deben ser firmadas también por el profesor, lo debes de sellar. El sobre debe estar sellado y en la solapa del sobre tiene que tener la estampa de la universidad, el sello, y la firma del profesor para que no se abra. Si de casualidad el sobre llega abierto, ya sea en este caso era la embajada de Corea del Sur en México, si llega abierto te invalidan las cartas de recomendación. Entonces es importante que los profesores sigan esas indicaciones. Fue difícil porque no los podía ver para explicarles cómo es que tenían que realizar este procedimiento. También fue difícil conseguir todo ese proceso por el coronavirus, que no podíamos acceder a la universidad. Entonces el profesor se encontraba fuera y no podía entrar porque era persona de riesgo y fue un gran problema eso, ¿no? Las cartas de recomendación deben ser dos cartas de recomendación. En mi caso yo pregunté que si se podía enviar más cartas de recomendación. Me dijeron que sí, se podía. Entonces yo decidí enviar otras 2 cartas de recomendación para demostrar cómo era mi desempeño ahora en el ámbito laboral. No había restricción sobre eso, entonces yo envié 4 cartas de recomendación hacia la embajada como convocatoria. Bueno, las cartas de recomendación son algo complicadas porque sí, primero no es tanto escoger los profesores, sino es como que ellos sí escriban realmente cosas que valgan la pena. Lo que yo hice primero fue, y un tip que les doy, algo que yo creo que es importante, es que sean profesores de su entera confianza. Y que también sean personas que los conozcan realmente y que les puedan escribir habilidades que ustedes tengan y que los haga resaltar de los otros que van a aplicar. Entonces yo creo que eso es importante. Primero, porque la confianza, porque yo, por ejemplo, le escribí a 2 profesores que les tengo mucha confianza y que de alguna forma ya son mis amigos o colegas hoy en día. Entonces, ¿para qué? Para que se supone que uno no puede leer el ensayo, pero yo sí los leí a los 2 porque tenía miedo de que me pasara lo que le pasó a Anthony, que un profesor de pronto no entienda las instrucciones o uno de pronto no se sabe explicar, entonces escriba punto por punto y eso se vaya así a Corea y entonces uno ni se dio cuenta y no lo escogen, y precisamente fue porque esas cartas de recomendación no tuvieron una relevancia suficiente. Entonces yo lo que hice fue realmente yo la leí, pues como tenía confianza con mis profesores, pues ellos no tuvieron ningún problema en eso. Y yo les más o menos como que iba viendo y les iba diciendo como, ay, profe, ¿me puede meter también esto? Y eso, entonces ellos lo hicieron. Y también creo que es importante que antes de que eso se vaya a la embajada o a Corea, pues ustedes verifiquen que esa carta sí esté bien escrita, que no vaya a ser ahí una carta toda mediocre, sino que en serio sea una carta que que tenga relevancia, los describa a ustedes muy bien, les describa esos proyectos que ustedes hicieron en la universidad, para que esas cartas sí tengan importancia a la hora de su aplicación, porque esas cartas de recomendación son muy importantes porque describen su vida académica. Entonces, pues los profesores se van a tener de aquí, los profesores de Corea o la embajada, pues tienen una garantía de que a ustedes les fue muy bien en la universidad o en el colegio y todo eso. Entonces creo que esas cartas son muy importantes. Entonces creo que es importante que ustedes verifiquen que esas cartas sí estén bien redactadas, que sí tengan cosas importantes. Entonces sí, esa es como mi recomendación.
sí se puede salir un poquito como de las normas, pero creo que eso es fundamental y sí, para que no vaya a pasar lo que le pasó a Anthony o no sea una carta ahí de media página que no dice nada y uno no sabe. Entonces como que sí, aprovechar por eso que sean profesores de confianza y ustedes se puedan dar el lujo de decirle, profe, puedes meter este proyecto, ¿te acordaste de proyecto que yo hice en tal semestre y eso? Y ya, y ese tipo de cosas. Entonces, sí, esa es como mi recomendación. Uno de los documentos obligatorios que pueden resultar más confusos es el diploma de grado. ¿Debemos entregar nuestro diploma de grado, el grande que nos dan el día que nos graduamos del colegio o de la universidad? La respuesta es no. Nunca entreguen su diploma original. Mejor dicho, ustedes no deben entregar sus documentos originales a nadie. Lo que deben hacer con su diploma de grado, independientemente de que sea su título de bachiller o su título universitario, es sacarle una fotocopia simple. Luego van a una notaría con esa fotocopia simple y llevan su diploma original. En la notaría lo que van a hacer es certificar que esa fotocopia simple de su diploma proviene de un documento original. En la notaría les van a poner varios sellos que certifican que esa copia es real y así su diploma se convierte en una copia original. Y esa hoja es la que ustedes van a adjuntar a su paquete y así ustedes se quedan con sus diplomas originales. Este mismo procedimiento lo van a hacer con el certificado de notas, que en el caso de pregrado deben tener las notas del colegio de solo los últimos 3 años. Para la aplicación de posgrado requieren todas las notas de todos los semestres. Es importante que el certificado de sus notas venga con el promedio final. Por último, se solicita el registro civil de nacimiento del aplicante y el de los padres. Esto es para validar que no son nacidos en Corea. Sí, recuerden, nunca vayan a entregar ningún documento original porque en las guías está muy claro que cualquier documento que ustedes entreguen no será devuelto. Y otra cosa que queremos explicar es cómo apostillar el diploma y los demás documentos. En el caso de Colombia, lo que deben hacer es apostillar el documento original. Hay una duda súper grande y es que sí, también se debe apostillar la traducción oficial de los documentos. En mi caso, yo no apostillé ninguna traducción, yo solo apostillé fueron los documentos originales y no tuve pues ningún problema en no apostillar la traducción. Así que mi recomendación es que no apostillen 2 veces y no pierdan su dinero porque no es necesario. Solo con apostillar el documento original es suficiente. Eso es en el caso de Colombia. Sin embargo, queremos saber, por ejemplo, en México, cómo es el proceso de apostilla. Para el proceso de apostilla, es bastante largo el proceso dependiendo a qué universidad fuiste. Entonces, en mi caso, yo estudié la licenciatura en una universidad privada y primero que nada necesitaba realizar la validación de firmas. Es importante que que tengas el título primero, es muy importante. Entonces, una vez ya teniendo el título, tienes que hacer la validación de firmas del título. Al igual del transcript, que el transcript son las calificaciones de toda tu licenciatura. Pero hay un transcript oficial que se da a cada estudiante y ese se tiene que también validar las firmas. Entonces, en mi caso, por ser de universidad privada, yo no podía validar las firmas dentro de mi misma ciudad. Yo vivía en Guadalajara. Por ser universidad privada, solamente se reporta directamente a la entidad federativa, que en este caso es la Ciudad de México. Entonces tuve que ir a la Ciudad de México a validar la firma, sacando cita antes por el coronavirus también. Entonces tuve que ir allá, validar la firma, y una vez que ya se tiene la validación de firmas del título y del transcript, que el transcript debe ser el transcript oficial que te da la universidad. No es uno que vas y le dices a la universidad, oiga, deme el transcript y pagas, en este caso serían como 150 pesos y te lo dan. No, este debe ser el transcript oficial que te da la universidad como tal. Al momento de titulación te dan el título y ese papel.
Entonces, una vez que ya se validaron las firmas de ambos documentos, ahora hay que ir a... la validación de firmas se hace en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Ahí se obtiene cita a través de un correo electrónico, no es muy difícil. Y ellos te dicen que día ir, llevar los documentos y simplemente debes de llevar la cita, ambos documentos y con eso lo logras hacer. Ese proceso no lleva ningún costo, es completamente gratis. Ahora el siguiente paso es ir a DICOPU. DICOPU es Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, que se encuentra por Reforma. Y ahí en DICOPU tienes que hacer cita en caso de que vaya los días con cita, y si no, puedes llegar y formarte para realizar el apostillado de tus documentos. Antes de realizar antes de ir allá y realizar el apostillado, tienes que haber pagado, si tengo entendido, creo que son 700 pesos aproximadamente por documento para apostillar. Entonces, una vez que ya tengas el pago realizado, te puedes formar. Si no has realizado el pago, no te aceptan los documentos. Entonces, una vez que ya te formaste, para poder apostillar tu título, tienes que